Tardes, que el Señor me los muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿No? Entonces quiere decir que todos somos iglesia. Bienvenidos, iglesia. ¿Ok? Bueno, el tema que hoy vamos a hablar dice así: os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando escuchamos particularmente esta expresión, nacer de nuevo, seguramente viene a nuestra mente el diálogo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, el mismo que va más allá de una simple expresión, convirtiéndose así en una orden o requisito para que usted y yo podamos tener parte y entrar en el reino de Dios, como lo dice la Escritura, en Juan 3, del 1 al 8. Dice así: había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Vamos a ir revisando poco a poco este diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo. Punto número 1. ¿Quién era Nicodemo? Esto lo vemos, como ya lo leímos, en Juan 3, del 1 al 2. Les voy a volver a leer. Palabra de Dios para todos. Dice: había un hombre llamado Nicodemo. Era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Vemos que Nicodemo era un fariseo, y no uno cualquiera, pues como leímos, era un líder importante de los judíos. Probablemente un hombre rico, de buena posición social, económica, reconocido ante el pueblo judío. Y dice que este hombre se acercó de noche, seguramente aprovechando la oscuridad para no ser visto por su gente. Y en especial, pues por sus amigos fariseos, ya que recordemos que los fariseos no amaban mucho a Jesús, ¿verdad? Ahora dice, y para lo peor dice, y lo peor que le podía pasar a él era que alguien lo relacionara con nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos y notamos que este Nicodemo reconocía en cierta forma quién era Jesús, porque al llamarlo maestro, como leímos, se nota que él sabía en el fondo de su corazón con quién estaba tratando, porque incluso le declara que Jesús viene de Dios, porque era imposible que con tantas señales milagrosas Dios no estuviera con él. Entonces, esto da a entender que el hecho de que Nicodemo se haya acercado a Jesús no fue una simple casualidad, sino que había estado siguiendo de cerca todo lo que el Señor hacía. Pero lamentablemente, el qué dirán de la gente, tanto a él le importaba lo que la gente dijera de él, que lamentablemente más podía en él eso que el querer conocer de Jesús, que el querer acercarse a Jesús. Cosa que lamentablemente en muchas ocasiones podemos ver en el ser humano. En estos tiempos, ya que mucha gente conoce quién es Dios, ¿verdad? Mucha gente conoce. Usted pregunta, sí, yo conozco de Dios, sí, yo creo en Dios, pero no se acercan a Él por miedo a la burla, al rechazo o al qué dirán.
Pero ¿sabe una cosa? La Biblia nos advierte acerca de esto. En Lucas 9, del 26 al 27, el Señor Jesús dice así: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Entonces podemos ver que si nosotros nos avergonzamos en público de nuestro Señor Jesucristo, Él también se avergonzará de nosotros delante del Padre. Por eso, donde quiera que nosotros estemos, debemos tener claro y que la gente vea, más que le digamos, que la gente vea que realmente Cristo está en nosotros. Amén. Segundo punto, Jesús sabe con qué intención nos acercamos a Él. Esto lo vemos, como leímos antes, en Juan 3, del 3 al 5. Dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Pero Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Notemos que el Señor Jesús se da cuenta rápidamente de las intenciones de Nicodemo, que este hombre de verdad quería entablar una relación de amistad con él, pero que los prejuicios que Nicodemo tenía se lo impedían. Y es por eso que el Señor Jesús, sin rodeos, le habla claramente que si él quiere tener parte en el reino de Dios, no basta solamente con saber que Jesús venía de Dios, sino que él tenía que nacer de nuevo, pues debía dejar atrás ese viejo hombre y arrepentirse de corazón, para que todo se haga nuevo en él, como dice la Escritura. En 2 de Corintios, Pablo nos dice, 2 de Corintios 5:17, versión Reina Valera, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, y es lo que hoy día Dios quiere recordarnos. Y aunque Nicodemo creía que debía regresar al vientre de su madre para volver otra vez, nacer otra vez, pues él no entendía aún qué era eso de nacer de nuevo. El Señor Jesús, al notar el interés que él tenía de acercarse a Dios, fue mucho más allá. Esto ya lo leímos en el versículo 5, cuando le dice: para que puedas entrar en el reino de Dios, debes nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras, que él debía hacer pública su fe en Dios. Pues recordemos que él lo estaba haciendo a escondidas. Y a veces eso pasa con los cristianos. A veces nosotros venimos a la iglesia, estamos aquí y todo, pero aún no hemos decidido bautizarnos. Recordemos, el 26 de enero hay un bautizo. Si hay alguien aquí que no se ha bautizado, inscríbase, porque es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, ya que cuando nosotros hacemos pública nuestra fe, cuando nos bautizamos, revelamos la intención de cambio que tenemos, ¿verdad? Y esto hace, y se puede ver en nuestras vidas, pues para que pase el bautizo, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Dice Mateo 3:11, palabra de Dios para todos, dice: yo los bautizo con agua, dice Juan. ¿Para qué es bautizarse con agua? Como demostración de que han cambiado su vida. Para eso es el bautizo. A más de un paso de obediencia, usted está demostrando públicamente en quién usted está creyendo, ¿verdad? Pero dice: el que viene después de mí, dice Juan, es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitar las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Pues no basta, como le dije antes, con simplemente venir a la iglesia o no perdernos ni un culto y decir que somos cristianos. Debemos obedecerlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo haciendo pública nuestra fe en Dios por medio del bautismo? Pues claramente leímos que si usted y yo nacemos de agua y del Espíritu, si usted y yo no nacemos de agua y del Espíritu, lamentablemente no podremos entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Tercer punto. Este nuevo nacimiento debe ser visible y el fruto es el que lo revela. Juan 3, del 6 al 8, palabra de Dios para todos, dice: el que nace
de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Entonces, el Señor Jesús le estaba hablando claramente a Nicodemo sobre la diferencia que hay entre nacer en la carne y nacer del Espíritu. Pues el nacer de nuevo, ese nacimiento es espiritual y se debe verse el fruto del cambio en la vida física, como lo dice Pablo en Efesios 4 del 21 al 32. Dice así: sé que ustedes han recibido su mensaje. ¿Cuántos han recibido el mensaje del Señor? ¿Cuántos lo hemos recibido? Amén. Dice, y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar, dice, su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que, escuchen, dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos con otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecado. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar y trabaje, haciendo algo provechoso dice, con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le hagan bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Dice, quiten de ustedes toda amargura, toda ira, enojo, gritos, calumnias, malicias. Sean amables y considerados unos con otros. Y perdónense como Dios los ha perdonado en Cristo. Podemos ver que hay una diferencia cuando uno nace de nuevo. Y esa diferencia tiene que notarse. No simplemente cuando digamos, no, que yo soy cristiano, yo soy de Cristo, me mando a hacer la tarjetita como decía el pastor. No, eso tiene que verse. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si Cristo está en nosotros, debemos reflejar a Cristo en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Por muy difíciles que se presenten a veces las situaciones, debemos reflejar a Cristo. Ahora, como verdaderos cristianos, como le dije, debemos reflejar ese nuevo nacimiento. Es por eso que el Señor Jesús, con un tono fuerte en el versículo 7 que leímos de Juan, dice, ustedes tienen que nacer de nuevo. Vemos que no está diciendo, si usted quiere, nazca de nuevo. Dice, tienen que nacer de nuevo. Es una orden, porque sólo así tendremos parte en el reino de Dios, dando frutos visibles de ese nuevo nacimiento. Y como leímos en el versículo 8 también de Juan, se deja guiar, el que es nacido de nuevo, se deja guiar por el Espíritu y vive conforme al Espíritu. Esto lo hallamos en Romanos 8, del 1 al 17, palabra de Dios para todos. Dice así, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó. Nosotros ya somos libres del poder de la carne. Ahora debemos vivir bajo el poder del Espíritu. Dice, ustedes ya la vida, dice, los liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que es la ley, dice, no podía ser porque no pudo contra la naturaleza humana. Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca, dice. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado.
Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados, tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Porque como dice Gálatas, no está ahí, dice que la carne y el Espíritu van en contra. Si ya nosotros somos de Cristo, tenemos que estar en contra de lo que nuestra carne quiere. Porque nuestra carne, ¿qué nos incita? Defiéndete. Te están insultando, insúltalo mejor si tú sabes. ¿Sí o no? Nuestra carne nos dice, te pegó un golpe, dale más duro si tú eres más grande. Eso nos dice nuestra carne. Pero el Espíritu que ya está dentro de nosotros, ¿qué nos dice? Hey, tú eres de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿a quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a nuestra naturaleza carnal o le hacemos caso a Cristo que está dentro de nosotros? Esa es una decisión que solo usted y yo podemos tomar. Amén. Ahora, los que siguen la mentalidad humana, escuchen lo que pasa, solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz, como cantábamos. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, por su carne, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes, dice, no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo, dice, de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Amén. Dios resucitó a Jesucristo de la muerte y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo les dará vida en sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que vive en ustedes. Versículo 12 dice, por eso, hermanos, nos está hablando a nosotros, para nosotros tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Ahí es donde tenemos que pensar, ¿qué quiero? ¿Satisfacer lo temporal o lo eterno? Porque si me dejo llevar por mi mentalidad humana, ¿verdad? O por el que está al lado, dale si tú sí puedes, no te dejes, porque siempre va a haber, ¿no?, alguno que te haga barra. Dale, no seas tonto. ¿Sí o no? Siempre va a haber. Pero de usted depende. ¿Quiero satisfacer temporalmente a la persona que me está haciendo barra o quiero satisfacer al que me va a dar la vida eterna? Esa decisión la tomamos usted y yo. ¿Amén? Los hijos de Dios, versículo 14, dice, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, qué precioso, querido Padre. Y eso yo creo que no lo queremos cambiar por algo temporal, por satisfacer, ay, es que le gané peleando a él. Eso es temporal, eso es basura, hermanos. Dios quiere darnos algo eterno. Ese privilegio de decirle querido Padre, ese no lo podemos cambiar por nada. Amén. Versículo 16. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Y sabe dónde viene ese sufrimiento? Pues no es ni tanto sufrimiento, haciendo morir en nosotros a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Quisiera que por un momento, vamos a proyectar un video, que pongamos mucha atención, porque muchos venimos así y aún creo que andamos así, cargando ciertas cargas que ya tuvimos que haber dejado hace rato o que de pronto las queremos volver a agarrar. ¿Sí? Si nos damos cuenta, como le decían antes, a veces
A pesar que, no, yo ya estoy en Cristo, hermana, yo ya me bauticé, yo ya estoy hasta sirviendo, yo ya. Pero a veces nos pasa como ese hombre, seguimos cargando esa basura, esa carga encima de nosotros. Seguimos almacenando. Se vio que había como un huequito de ese hombre ahí. ¿Sabe qué se me vino a mí a la mente cuando vi ese video? A veces dejamos ese huequito. Y por eso es que como que quiere revivir otra vez ese viejo hombre. Y medio pasa una cosita. Es que, hermana, es que me salió el que no tenía que salir, hermana. Pero es ¿por qué? Porque no lo enterramos definitivamente. Hermanos, estamos comenzando un año nuevo, 2019, que sea para enterrar definitivamente a ese viejo ser, a ese viejo hombre. Y como decía ahí, la decisión solo la toma usted. Usted decide si hoy día usted entierra definitivamente al viejo yo y comienza a vivir como a Dios le agrada. ¿Sabe que este video me recordaba mucho a que yo decía, pues no, pero si yo no tomo, no fumo, no digo malas palabras como dicen por ahí, yo no, pero a veces decimos, no, yo ya dejé de tomar, yo era drogadicto, era borracho, yo ya dejé todo eso, hermana. Pero, es que cuando me hacen dar coraje ahí se me sale, hermana. Es que todavía estoy en el cambio, pero seguimos en el cambio. Pasan 2, 3 años y seguimos en el cambio y no avanzamos en el cambio. La idea es que avancemos. Es verdad que no somos perfectos. Es verdad que no somos perfectos. Y a diario, se lo digo por testimonio propio, en esta semana se me han presentado cosas que yo tenía que tomar la decisión. Si regresaba la vieja Belinda o la dejaba ahí hundida. Y si es verdad que uno se ve tentado a que esa vieja Belinda resucite, pero es ahí donde uno tiene que pensar, ¿quiero algo temporal o quiero algo eterno? ¿Quiero seguir llamando papito lindo, padre querido a mi Dios o cambiarlo por, me di el gustito de que me desquité? No, hermanos, la decisión es nuestra. O enterramos definitivamente a ese viejo yo o seguimos luchando como aquel hombre. Y van a venir 2, 3 años, 4 años, 10 años en el cristianismo y usted va a seguir cargando aquella carga que hace rato ya la tuvo que haber dejado enterrada. La decisión es nuestra, hermanos. Amén. Recordemos que si hemos nacido de nuevo, usted y yo ahora tenemos nueva vida, como dice el apóstol Pablo. Colosenses 3, del 1 al 17. Mire qué preciosa palabra. Palabra de Dios para todos, voy a leer. Dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes ya han muerto a esa vieja manera de vivir. Y ahora la vida nueva que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicias, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían antes ustedes, lo que yo les decía. No, yo ya no tomo, yo ya no ya. Pero, mire qué lindo lo que dice aquí. Dice, eso era lo que ustedes hacían antes cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Pero ahora que están en mí, o sea, que están en Cristo, que me conocen a mí, también tienen que dejar. Porque dice, pero ahora quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo hombre que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de esa nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos, a imagen de aquel que los creó, para que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en ustedes y es eso lo que importa. Y Él es lo único que importa. No, pues es que yo en mi vida, yo no me dejaba de nadie ahora, tampoco dice. Pues no debe de ser así. Ahora lo único que a usted le debe importar y a mí me debe importar es lo que piense Cristo, no lo que piensen los demás, si te dejas o no te dejas. ¿Sí? Lo que importa ahora es lo que dice Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo era de las personas, como le decían antes,
que si me saludaban, yo saludaba. Le digo, no era peleón en el sentido de puñete, patada, no. Pero si me saludaban, yo no saludaba. Si me saludaban, bueno, saludaba. Y si yo saludaba por educación una vez y esa persona no me contestaba, yo decía, por mí te moriste, no te vuelvo a saludar. Así era yo. Ya le digo, no era de puñete y patada, pero era así. Si alguien se mete con mis hijos, ahí sí estás mal. Entonces el enemigo siempre me vivía molestando con esa parte. Porque como yo misma declaraba, no, métanse con todo. Y ya estando en Cristo, hermano, ya sirviendo, métanse con todo. Pero con mis hijos, ahí sale la fiera que hay dentro. Yo misma estaba diciendo, yo misma estaba dando papaya al diablo para que me la pusiera ahí. ¿Me explico? Pero después que entendí, en una prédica, recuerdo tanto que el hermano David dijo, hermanos, cada que tengan que tomar una decisión por algo, siempre piensen, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y sabe que lo estoy poniendo en práctica. Cuando viene alguna situación difícil, es verdad que uno se siente como que el cuerpo se lo va inflando, no sé si a usted le pasa, como un hall, ¿verdad? Pero de usted depende si se transforma como hall o se hace un agujerito, como un globo, y hace que se le vaya ese mal genio. Pero piense en eso. Cuando esté en una situación difícil, piense, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Es verdad, como le dije antes, sí se presentan situaciones, porque todavía no estamos en el cielo, todavía estamos aquí. Entonces sí se presentan situaciones difíciles, sí se presentan situaciones que usted como que quiere desenterrar a ese, pero suya es la decisión. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? No se olvide de esa pregunta. Y usted va a saber la respuesta en el momento adecuado a lo que le esté pasando. ¿Sí? 12. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo, para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Versículo 16. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros, al igual que Nicodemo, nos acercamos a Jesús porque escuchamos hablar de Él y creímos en nuestro corazón. Pero en esta noche, Dios nos exhorta a nacer de nuevo realmente y que ese nuevo nacimiento se vea a través de nuestro testimonio diario de vida. Pues, si así lo hacemos, tenga la certeza que recibiremos esa preciosa herencia que Dios tiene reservada para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, como dice Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Palabra de Dios para todos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Mire qué preciosa. ¿Se acuerda que antes le decía, no cambiemos el gustito de lo temporal por lo eterno? Lo eterno es eso, hermanos. Es esa gran herencia que Dios tiene reservada para usted y para mí. Así que no le demos el gusto a la carne de que nos quite esa herencia. ¿Sí? Si la tenemos que pelear, peleémonos, pero contra nuestra propia carne. ¿Sí? Porque ese es el verdadero enemigo. No es la persona que te ofendió, no es la persona que habló mal de ti, no es la persona que te hizo algo, no. Nosotros mismos somos muchas veces los que nos estancamos. Es más, muchas veces decimos, uy, pero ya no está la hermana tal, antes venía la hermana tal, el hermano tal. ¿Por qué? Porque en el camino
no aflojaron y no dejaron morir aquello que tenían que dejar morir. Entonces, como veamos en el video, se pierde el rumbo. Cuando nosotros no nacemos realmente de nuevo y no buscamos cada día vivir en el Espíritu y seguimos pensando en los deseos de la carne, seguimos pensando en la ira, en el enojo, en el me desquito, no me desquito, lamentablemente perdemos el rumbo. Y cuando nos damos cuenta, ya me alejé de Dios. Y cuando uno se aleja, es difícil regresar. No imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí te acusa. Entonces no le demos el gusto, ¿sí? No le demos el gusto. En conclusión, amados hermanos, en esta noche Dios quiere que dejemos ya ese viejo hombre atrás, que realmente vivamos para Él, haciendo su voluntad y no la nuestra. Que este nuevo nacimiento sea visible en nuestras vidas, pues recordemos que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros, como dice la palabra en Gálatas 2:20. Amén. Entonces yo creo que el mensaje de hoy día, ya le digo, yo siempre digo, Dios primero trata con el predicador. Dios trató este tema primeramente contigo por una situación que estamos pasando en la familia. Pero en realidad Dios siempre edifica. Y si a mí me ayudó esta palabra, estoy seguro que hay muchos que Dios ha ayudado con esta palabra. Solo le digo, siga adelante. La lucha es luchando, pero contra nosotros mismos, ¿sí? No con el de afuera, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, quisiera que oráramos por esta palabra, que le pidamos a Dios que este año no lo comencemos como siempre, que lo comencemos diferente, que este año sea un año de renovación total, que este año sea un año de renunciar realmente a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, de enterrarlo, de hacerlo morir, y que Dios pueda comenzar a trabajar lo que Él quiere. Muchas veces hemos perdido la bendición, hemos perdido la gran bendición que Dios quiere hacer en nosotros, porque no hemos querido aflojar todo lo que Dios quiere que aflojemos, dejar todo lo que Dios quiere que dejemos. Entonces, ahí como estamos, vamos a orar. Bendito Padre de los cielos, amado Dios, primeramente queremos reconocer, Padre, que no hemos sido sinceros contigo, que a pesar de estar aquí, Señor, a pesar de venir a cada culto, escuchar tu palabra, aún no hemos renunciado totalmente a la ira, al enojo, y hemos permitido, Señor, que nuestro propio yo se enseñoree, en vez de que tú ocupes ese primer lugar. Padre, en esta noche te entregamos ese primer lugar de nuestras vidas. Te pedimos que seas tú, Señor, realmente el Señor de nuestras vidas. Padre, ayúdanos porque queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos porque queremos que ese viejo ser, ese viejo hombre quede enterrado. Y como tú prometiste, queremos realmente que se hagan nuevas todas las cosas en nosotros. Ayúdanos a tener dominio propio, Señor. Ayúdanos, Padre, para recordar siempre ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y que no es posible que lo dejemos a un lado por nuestras emociones, Señor. Bendito Dios. Quiero ponerte cada una de la vida de mis hermanos, mi vida misma, Señor. Renunciamos a todo aquello que nos ha seguido, nos ha detenido para que no avancemos. En este nuevo año nos declaramos en ti y declaramos tu palabra que en ti somos más que vencedores, Señor. Declaramos que todo lo podemos en ti porque eres tú el que nos fortalece, porque eres tú el que nos vas a dar la salida, eres tú el que nos das la sabiduría, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos que a partir de hoy día tú vas a renovar todo en nosotros, que tú nos vas a dar esa fuerza, esa fortaleza que da tu espíritu, Señor, porque tú dices que tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos a ejercer, Señor, ese poder, ese dominio propio, pero sobre todo ese amor, Padre, que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias te damos, papito lindo. Descansamos en ti, Señor, y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.